Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero te encuentres muy bien. En este video vamos a analizar el tema de glándulas, ¿ok? Este tema que se incluye dentro del capítulo de epitelio, que hoy por hoy no tiene tanta relevancia en la materia, pero que es importante que entiendas los puntos clave que vamos a comentarte el día de hoy. Entonces, por favor, ve este video completo. Con este video será lo único que necesites para entender el tema de glándulas, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar. De parte de Soria Salinas, te recomiendo que analices todo el video completo. Muy bien, entonces, ¿qué son las glándulas? Las glándulas son células independientes o bien un conjunto de células que pueden secretar alguna sustancia, ¿ok? Eso es una glándula. Ahorita vamos a ver que tenemos glándulas unicelulares y tenemos glándulas multicelulares. Bueno, estas glándulas, ¿hacia dónde pueden secretar sus sustancias? Bueno, las glándulas tienen la posibilidad de secretar las sustancias hacia la sangre. Eso se le conoce como secreción de tipo endocrina, ¿ok? Eso lo vamos a ver hasta cuarto parcial. Y también las glándulas tienen la opción de secretar las sustancias hacia cualquier otro lado que no sea la sangre. A eso le conocemos como secreción exócrina, que esas son justo las que vamos a ver el día de hoy. Bueno, de esa secreción exócrina existen tres mecanismos por el cuales las células pueden expulsar su producto de secreción. Escucha bien, la palabra clave es mecanismos. ¿Qué mecanismos de secreción tenemos? Tenemos el mecanismo merocrino, el mecanismo apócrino y el mecanismo holocrino. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el mecanismo merocrino es cuando la célula secreta sustancias al exterior, ¿ok? Sin perder ninguna parte de ella, no pierde célula, no están rodeadas de membrana, simplemente es como síntesis de proteínas, ¿sí? No pierde absolutamente nada. Son la mayoría de nuestras glándulas, ¿ok? Tenemos después también otro tipo de secreción que se le llama, este mecanismo de secreción se le llama apócrina. ¿Ok? Las células que tienen el mecanismo de secreción apócrina, su secreción sí lleva parte de ellas, ¿sí? Pierden un poquito de célula y la secreción está rodeada por membrana. Sin embargo, la célula no se muere, ¿ok? Solo es un pedacito de ella. ¿Ok? Pero puede seguir viviendo para producir más sustancia. Eso es el mecanismo apócrino. Y el mecanismo holocrino es cuando una célula decide suicidarse, es decir, hace apoptosis, muerte celular programada, se muere la célula, se empieza a podrir y ese material de desecho se convierte en la secreción. Entonces la célula holocrina literalmente se suicida para ella en su totalidad convertirse en el producto de secreción. ¿Ok? Y eso lo vamos a ir analizando a lo largo del curso. Y para que no se te olvide, la única glándula sebácea importante para tu examen en este primer parcial, holocrina, es la sebácea, ¿ok? La única glándula holocrina con mecanismo holocrino para este primer parcial es la glándula sebácea, que vamos a ver ahorita más adelante. Para este primer parcial, la única glándula apócrina con mecanismo apócrino que vamos a ver es la mamaria, ¿ok? Y todas las demás van a ser de tipo merócrino, ¿ok? De mecanismo merócrino. Eso es muy importante para que te vayas orientando acerca de lo que vamos a ir analizando. Ahora, acuérdense que les había mencionado que existen varios tipos de glándulas, ¿no? Las glándulas pueden estar conformadas por una sola célula o por muchas. Bueno, cuando están conformadas por una sola célula se llaman glándulas unicelulares. En este caso, en el humano, solo existe una glándula unicelular, que es la célula caliciforme o glándula caliciforme, por como lo quieras llamar, ¿no? Entonces, cuando en tu manual o en tu clase diaria te pidan señalar una glándula unicelular, bueno, la única que existe es la glándula caliciforme, las células caliciformes, esos puntitos blancos que parecen una copita que vamos a ver más adelante. Ahora, en cuanto a glándulas multicelulares, existen varias, ¿ok? Existen glándulas como tal, o sea, per se así, glándulas propiamente dichas, y existen epitelios que tienen función de glándula. ¿Sí? ¿Sí me explico? Por ejemplo, tú sabes que en el mundo hay futbolistas que son futbolistas profesionales y se dedican al fútbol profesionalmente y juegan fútbol, ¿verdad? Esas serían las glándulas propiamente dichas. Pero también un doctor, un ingeniero, puede jugar fútbol, ¿me explico? No necesariamente siendo profesional, pero puede jugarlo. Entonces, así pasa aquí. Tenemos glándulas propiamente, que son glándulas al 100%,
que vamos a ver más adelante, y epitelios que tienen su función de epitelios, sin embargo, aparte también se les considera con función glandular, ¿ok? Eso lo vamos a ir viendo más adelante, como por ejemplo el epitelio del colon, el epitelio del estómago, se pueden considerar glándulas. Y ya glándulas propiamente dichas, tenemos a la glándula sudorípara, la glándula sebácea, ¿ok? Tenemos glándulas mucosas, tenemos glándulas serosas y mixtas que vamos a ir analizando con posteriores diapositivas. Muy bien, vamos a empezar primero con la glándula unicelular, que es la célula caliciforme. Esta célula caliciforme se puede encontrar en varios sitios anatómicos, casi siempre en epitelios, como por ejemplo el epitelio del intestino delgado y del intestino grueso. ¿Dónde más podemos encontrar las glándulas caliciformes? En la vía respiratoria, en el epitelio de la tráquea, ¿ok? Estas células se llaman así porque tienen forma de cáliz. ¿Sí lo observas? Tienen forma de cáliz y en su parte apical almacenan moquito. Este moquito que es rico en carbohidratos, por lo tanto puede ser Paz positivo. De hecho, es Paz positivo. ¿Para qué sirve? Para secretar moco. Y este moco en la vía respiratoria sirve para movilizar partículas de polvo y en la vía digestiva sirve para lubricar el paso de alimento. Entonces, glándulas unicelulares o caliciformes, ¿ok? Que no se te olvide. El mecanismo de secreción de estas glándulas unicelulares caliciformes es merócrino, ¿ok? Ese es mecanismo. Pero si te preguntan qué tipo de secreción tiene, es mucoso, ¿ok? Tipo de secreción, mucoso. Mecanismo de secreción, merócrino, ¿ok? Ahorita vamos a analizar un poquito más eso. Ahora, de las glándulas multicelulares, vamos a empezar con los epitelios que tienen función de glándula, ¿ok? Vamos a empezar con el del estómago. El estómago tiene un epitelio cilíndrico simple mucosecretor. ¿Por qué se le denomina así? Porque las mismas células del mismo epitelio del estómago pueden producir moco. Ojo, aquí no hay caliciformes, ¿ok? Es el mismo epitelio que tiene la capacidad de producir moco. Y esta es la imagen que está en tu libro Ross que ejemplifica lo siguiente. Ve, si yo te dibujara células epiteliales, más o menos sería así, donde tenemos aquí los núcleos y en la parte apical esta bolita blanca sería el moquito, ¿ok? El moquito de este epitelio. Nosotros en el curso intensivo ya analizamos por completo todos los epitelios. Aquí simplemente es un recordatorio y que sepas que el epitelio del estómago se considera una glándula, un epitelio con función glandular. En este caso, epitelio cilíndrico simple mucosecretor del estómago. Aquí el moquito del estómago sirve para protegernos de nuestro mismo ácido clorhídrico. Esta es una imagen de tu manual también, donde estamos observando prácticamente lo mismo, donde están las celulitas, estas celulitas de aquí, y esta cosita de aquí que te voy a dibujar en rojo sería el moquito de las mismas células, ¿ok? Muy bien. Ahora, del colon. El colon, así como el intestino delgado, también tiene función glandular y se le considera pues un epitelio con funciones glandulares. En el caso del colon, ahorita más adelante lo vamos a ver, ¿ok? Porque el colon también se le considera que tiene dos tipos de glándulas, unicelulares y multicelulares, entonces lo vamos a ver ahorita más adelante. Ahora, vamos a empezar ahora sí con las glándulas propiamente dichas, las que tienen función glandular así chido, 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 ¿ok? ¿Cómo se forman las glándulas? Bueno, normalmente las glándulas se forman a base de epitelio. El epitelio sufre una invaginación y este epitelio se va a diferenciar en dos partes. Las dos partes que tenemos de una glándula. ¿Cuáles son las dos partes que conforman una glándula? Es la porción secretora, que es la que va a secretar la sustancia en cuestión, ¿sí? Ya sea moco, líquido seroso, etc. Y todo eso tiene que ser conducido por un tubito y eso se le llama ducto o porción conductora. Entonces, todas las glándulas tienen esas dos porciones, porción secretora y porción conductora, ¿ok? Que es justo lo que estamos viendo aquí. Vean, este de aquí sería la porción secretora, ¿sí? Que pueden ser acinos, que pueden ser túbulos, ahorita lo vamos a ver más adelante. Y esta sería la porción conductora, ¿ok? Muy bien. Ahora, esto que estamos viendo aquí es la porción secretora, ¿ok? Normalmente la mayoría de las glándulas, la porción secretora tiene forma de acino. ¿A qué se refiere forma de acino? A que tiene forma como de racimo de uvas.
Cada uva sería una célula de la glándula, porque recuerda, ya estamos viendo glándulas multicelulares, ¿ok? Entonces tenemos tres tipos de acino principalmente. El acino que contiene células que van a secretar una sustancia mucosa, le llamamos acino mucoso. El acino que tiene células que van a secretar una sustancia serosa rica en proteínas, acino seroso. Y un acino que tiene de las dos tipos de células, ¿ok? Se le llama acino mixto, ¿sí? ¿Cuál es la característica de estos acinos? Pues bueno, el acino mucoso, las células del acino mucoso tienen la característica de que almacenan mucho moco en su citoplasma y ese moco va a estar aplastando el núcleo en la porción basal o periférica. Esa es una característica de las células de un acino mucoso y como tienen moco, tú sabes que la mnemotecnia que les decimos es que el moco se tiñe poco, entonces se van a ver de color pálido estos acinos mucosos. Por lo contrario, el acino seroso va a tener unas células más bien tipo piramidales con el núcleo súper redondo y casi siempre en el centro. Esa es la característica de un acino seroso y como tiene sustancias cerosas, es decir, proteínas, mucho RER, se va a ver más acidófilo, más rosita que el acino mucoso. ¿Ok? Y el acino mixto pues va a tener ambos componentes y se van a formar unas famosas semilunas cerosas que vamos a ver con más detenimiento en tercer parcial en glándulas salivales. Entonces si te fijas, ahí tenemos acinos mucosos, ¿ok? Este sería un acino mucoso, ve, está pálido y sus núcleos están en la parte basal aplastado, sería un acino mucoso. Por lo contrario, acá tenemos un acino de tipo seroso, cuyos núcleos se ven más redondos, ¿ok? Más redonditos, no están aplastados y su tinción es más rosita, más acidófila, ¿ok? Serían los acinos serosos y estos son los acinos mixtos. Ahora, las glándulas las podemos dividir en varias porciones, ¿ok? Pero yo te aconsejo que te lo aprendas así como te lo estoy poniendo yo aquí. Las glándulas las podemos dividir por tipo de secreción, por mecanismo de secreción, ¿ok? Y también las podemos dividir en base a su morfología, es decir, si están ramificadas, si no están ramificadas, si están simple, etcétera, ¿no? Pero lo más importante son las primeras dos. Ahora, escúchame bien. Si yo te digo, ¿cómo se dividen las glándulas según su tipo de secreción? Según su tipo de secreción, solo hay tres posibilidades. ¿A qué me refiero con tipo de secreción? ¿A qué material, a qué compuesto posee esa glándula? ¿Ok? Puede ser un compuesto seroso, que es rico en líquido y proteínas. Puede ser un compuesto mucoso, que es rico en carbohidratos, moco. Y también puede ser un compuesto sebáceo, que es un compuesto lipídico, ¿sí? Lipídico, hidrofóbico, ¿ok? Entonces, cuando te diga tipo de secreción, solamente pueden ser estos tres. Ahora, cuando te diga mecanismo de secreción, ¿qué quiere decir mecanismo de secreción? Quiere decir cómo las células expulsan su material. ¿Ok? ¿Cómo lo van a expulsar? ¿Mediante qué mecanismo? Y existen tres, los que ya te había explicado. El mecanismo merócrino, donde la célula no pierde nada. Mecanismo apócrino, donde la célula pierde de a poquito en poquito. ¿Ok? Pierde una parte de su membrana, pero no se muere. Y el mecanismo holócrino, donde la célula sufre apoptosis, se muere, ¿sí? Se destruye totalmente, ¿ok? Y después se convierte en el producto de secreción. Ese sería mecanismo. Y ahora, en cuanto a la morfología, aquí podemos tener dos posibilidades. Recuerda que tenemos dos partes de la glándula, la porción conductora y la porción secretora. Entonces tienes que saber lo siguiente. Cuando la porción secretora sufre ramificaciones, a esta glándula se le va a conocer como glándula ramificada. Así tal cual. Cuando no sufre ramificaciones, se le tiene que decir glándula no ramificada o también llamada simple. ¿Ok? Cuando la porción conductora sufre una ramificación, a esta glándula se le considera como glándula compuesta. Y cuando no sufre ramificaciones, también se le conoce como glándula
simple. Entonces, aquí va a ser como un trabalenguas. Ahorita lo vamos a analizar con más detenimiento, pero sinceramente lo que yo más te recomiendo es que solo te aprendas cómo se llaman las glándulas que se ramifican de la porción conductora. Se les conoce como glándulas compuestas. Eso va a ser lo más importante para tu examen, porque de hecho algunos autores de libros de histología todavía no se ponen de acuerdo muy bien acerca de cómo de llamarles cuando se ramifica X o Y, pero esto es lo que sí está bien descrito, ¿ok? Cuando la porción conductora se ramifica, se les conoce como glándulas compuestas, ¿ok? Y vamos a tener varias. En tu libro Ross vienen varias y vamos a analizar las siguientes. Por ejemplo, la glándula tubular simple y la tubular simple enrollada las vamos a checar, ¿ok? Ejemplos donde hay glándulas tubulares simples en el colon. Ahorita lo vamos a ver. Ejemplos donde hay glándulas tubulares simples enrolladas, vamos a encontrarlas en la piel, son las glándulas sudoríparas, ¿ok? Y ejemplos donde tenemos glándulas acinosas ramificadas, el ejemplo más claro es en la glándula sebácea de la piel, ¿ok? Aquí estamos también clasificando las glándulas en base a qué forma tienen. Si tienen una forma de tubito, tubular simple. Si tienen una forma de tubito enrollado, tubular simple enrollado, ¿ok? Si tienen forma de racimo de uvas, acinosa ramificada en este caso. Y la otra que vamos a analizar es la acinar compuesta o acinosa compuesta, que es de la porción exócrina del páncreas. Ahorita vamos a checarlo. Entonces vamos a empezar con las glándulas tubulares simples del colon. ¿Cómo crees que se van a ver las glándulas tubulares simples del colon? Pues se van a ver como un tubito, ¿sí? Se van a ver como un tubito y en este caso, déjame te pongo la imagen sin señalar, esta sería la glándula tubular simple del colon. Es un tubito, pero ojo, fíjate. Si yo te pido señalar aquí una glándula multicelular, tienes que señalar tú el tubito, ¿ok? Esta glándula tubular simple del colon. Pero esta glándula, adentro de ella, o sea, formándola, tiene otra glándula que es unicelular, que sería la célula caliciforme. Entonces, en tu manual siempre te piden identificar glándula multicelular, que es la tubular simple, lo que está negro, y glándula unicelular, que es la caliciforme. ¿Ok? Haz de cuenta como si te dijera, señálame un equipo de fútbol, el Real Madrid. Ahora, señálame a un jugador de fútbol, ¿ok? A un solo jugador de fútbol. Ah, no, pues que aquí está Karim Benzema. Un jugador, un solo jugador. Entonces, haz de cuenta que es lo mismo acá. Si yo te pido señalar al equipo, es decir, a la glándula tubular simple multicelular, es esto de acá. Si yo te pido señalar a una sola glandulita unicelular, que es la caliciforme, tendrías que señalar esto de aquí, ¿ok? Y esta es la glándula simple del colon, tubular simple del colon. Sirve para secretar moco y poder lubricar el paso de la comida en el intestino grueso, ¿ok? Muy bien. Después tenemos a una glándula que se llama glándula mucosa de la laringe. Aquí ya tenemos que empezar a describirla. Por ejemplo, si yo te pregunto, las glándulas mucosas de la laringe, ¿qué tipo de secreción tiene? Mucosa. Es decir, produce moco. Ahora, ¿qué mecanismo de secreción tiene? Acuérdate, aquí hay que usar la mnemotecnia. La única holócrina es la sebácea. La única opócrina es la mamaria. Todas las demás van a ser merócrinas. Entonces, se entiende, ¿no? Por descarte. El mecanismo de secreción será merócrino, ¿ok? Aquí la glándula mucosa de la laringe sufre algo muy particular. Su porción conductora va a estar ramificada y a ese tipo de glándulas se les llama glándulas compuestas. ¿Y a qué me refiero que su porción conductora esté ramificada? Por ejemplo, ve, esto es una porción conductora, ¿ok? Y esto es una porción secretora. ¿Estás de acuerdo? Ahí un solo tubo está yendo a una sola porción secretora, ¿sí? Aquí no habría ramificación ni nada por el estilo. Pero ahora, imagínate que yo hago esto, ¿sí? Imagínate que yo hago esto, ¿ok? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Si te fijas, el tubito, que es la porción conductora, se está ramificando a una porción secretora y luego a otra y luego a otra, ¿ok? Ahí la porción conductora ya se ramificó hacia varias zonas. En ese momento ya se le considera glándula compuesta, cuando el tubito que conduce la porción conductora se ramifica, ¿ok? Se ramifica, eso es bien importante y es lo que estamos apreciando aquí.
De entrada, ¿qué debemos de analizar esta imagen? Esta imagen se ve pálida, ¿ok? Si nosotros nos acercamos a un acino, a una porción secretora, que esto sería la porción secretora, de entrada la vemos pálida. Entonces suponemos que es una glándula mucosa. ¿Y cómo podemos confirmarlo? Porque yo te dije que los acinos mucosos iban a tener los núcleos en la parte basal aplastados por todo el moco. Entonces, eso sería un acino mucoso. Ahora, fíjate, te voy a señalar varios acinos mucosos. Este sería un acino mucoso, este sería otro acino mucoso, otro acino mucoso, otro acino mucoso, otro. ¿Te fijas que hay varios acinos mucosos? Pero lo importante que quiero que cheques es esto. Ve, esto de aquí es un tubito, ¿ok? Que está yéndose a varios sitios anatómicos. ¿Sí lo ves? Está dividiéndose ese tubito. Incluso acá también tenemos ese mismo tubito, ¿sí? Se está dividiendo ese mismo tubito. La porción conductora aquí está ramificada. Entonces, ¿cuál es el nombre correcto de esta glándula? Es una glándula mucosa compuesta. ¿Sí? Es de la laringe, no tienes que saber qué es de la laringe, simplemente que sepas que es una glándula mucosa compuesta, ¿ok? Porque está ramificada su porción conductora y pues es de tipo mucosa, glándula mucosa compuesta. Y ya, eso es para tu examen, esa es tu pregunta de examen, ¿ok? Ve, aquí están las porciones ramificadas. Muy bien. Para que no se te olvide, más o menos así se vería una glándula mucosa compuesta. ¿Sí? Donde la porción conductora se está abriendo hacia varios lugares. Esa es la clave. Que no se te olvide, por favor. Y así es como se ven los acinos mucosos. Déjame te lo quito. Con los núcleos en la periferia, en la parte basal. ¿Ok? Y de color pálido. Muy bien. Ahora, tenemos una similar, pero en lugar de mucosa es serosa. Se le llama glándula serosa compuesta. ¿Ok? Que es del páncreas exócrino. ¿Sí? Va a ser exactamente lo mismo que la anterior, solo que en lugar de ser mucosa, va a ser serosa. ¿Ok? En lugar de ser mucosa, va a ser serosa. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Va a ser un tipo de secreción serosa, mecanismo merócrino, todo lo demás igual. Lo único que cambia es que ahora es serosa. ¿Sí? Y es lo que estamos analizando aquí. Ve, te voy a señalar un acino seroso. Esto que estoy marcándote en rojo es un acino seroso. ¿Cómo podemos confirmar que es un acino seroso? Porque yo te había dicho que los acinos serosos tienen los núcleos súper redonditos y aparte la tinción es más acidófila, está más teñido un acino seroso. El acino mucoso es pálido. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, esa sería la porción secretora. ¿Sí? Te voy a señalar otro acino. Este de aquí sería otro acino seroso. ¿Ok? Este de aquí sería otro acino seroso, pero ya no se alcanza a ver. Ahora, yo sé que esta imagen está un poco difícil porque tienes que ser muy perceptivo para observar lo siguiente. Ve, esta cosita que te estoy dibujando aquí en negro, ¿sí? Es la porción conductora, es el tubito que está llegando a un acino seroso, ¿estás de acuerdo? Pero aquí quiero que observes esto. Observa esto, por favor. ¿Qué le pasó al tubito? Aquí no sale completo, pero yo te lo dibujo más o menos para que le entiendas. ¿Qué le pasó al tubito? Analízalo. El tubito se dividió y se ramificó a una porción secretora, que es esta primera de acá, y a otra porción secretora, que es esta que estoy tapando yo con mi cabeza, y a esta tercera porción, que es esta de acá. ¿Ok? ¿Cómo se llaman las glándulas cuya porción conductora se ramifican? Compuesta. Entonces, esta glándula es una glándula serosa compuesta del páncreas exócrino y aquí tienes tu pregunta de examen, ¿sí? Entonces, esas son las dos preguntas de examen características, que sepas que qué tipo de glándula es. Glándula mucosa compuesta, la que vimos anteriormente, y esta que estás viendo, la glándula serosa compuesta, ¿ok? Entonces, que no se te vaya a olvidar, por favor. Ahí está señalado. Es exactamente lo mismo que estamos viendo aquí. Que no se te olvide. Está este acino seroso, como se ve, con los núcleos súper redonditos. Muy bien. Ahora tenemos otra glándula que es la glándula tubular simple enrollada. Esta glándula es la famosa glándula sudorípara écrina, la que produce el sudor en tu cuerpo. ¿Ok? Glándula tubular simple enrollada se encuentra en la piel. Va a ser un tubito
pero cuando llegue en la parte de abajo se va a empezar a enrollar. Entonces, eso va a ser la característica. Si te preguntan en el examen, ¿qué tipo de secreción tiene? Tiene una secreción serosa. Es decir, una secreción rica en líquidos y rica en proteínas. Ahora, ¿cómo expulsa esa secreción? Es de tipo merocrina, ¿ok? Es de tipo merocrina. Su porción conductora no está ramificada, por lo tanto es simple. ¿Sí? Su porción secretora no está ramificada, por lo tanto es simple. Por eso se llama glándula tubular simple enrollada. Simplemente lo único que tiene de especial es que está enrollada. Esta imagen no es de tu libro, pero te lo pongo para que lo analices. Ve, esto sería la porción conductora, el tubito que baja por la piel, ¿ok? Baja por la piel y luego abajo empieza a enrollarse. Glándula tubular simple enrollada, más o menos sería esto de aquí. Esto de aquí sería el tubito, ¿ok? Sería el tubito. Y en la porción de abajo empieza a enrollarse. Esta imagen que estamos viendo aquí en pantalla es muy buena imagen para ejemplificarte lo que ya trato de enseñarte aquí. Ve, esta cosita de aquí sería el tubito, ¿sí? Quiero que lo analices, es el tubito. Y luego abajo, ese mismo tubo va enrollándose como un queso Oaxaca, como una bola de estambres, así, pero tú tienes que entender que esto es en 3D. Pero cuando nosotros hacemos un corte histológico, lo vamos a ver en 2D. Entonces, por eso yo siempre te digo que te imagines un queso Oaxaca, ¿sí? El queso Oaxaca o una bola de estambre. ¿Qué pasaría si tú cortas este queso Oaxaca a la mitad? ¿Qué verías? Vas a ver círculos. Vas a ver esto de aquí. ¿Sí me explico? Si tú cortaras el estambre, tú verías círculos. Que si esto lo volteas así, o sea, esto, imagínate, estos son los tubos, ¿sí? Cuando cortas un tubo se forma un círculo. Si esto tú lo volteas así, verías el queso Oaxaca, ¿ok? Más o menos como lo que estamos viendo aquí. Ve, porque fíjate, todo esto es el estambre, la bola de estambre, el queso Oaxaca. Pero cuando tú lo cortas a la mitad, no vas a ver esos contorneados, no. Vas a ver simplemente círculos o óvalos que son los cordones del queso Oaxaca. O en este caso, el tubito de la glándula sudorípara. ¿Ok? Y esta es la imagen de tu manual donde estás observando justamente lo mismo. Ve, esto de aquí sería una bolita, una bolita, una bolita, una bolita de ese queso Oaxaca, ¿ok? Este sería una bolita de ese queso Oaxaca que en realidad es el mismo tubo, solo que va saliendo, entrando, saliendo, entrando. Y tú notarás que aquí en esta imagen hay unas porciones que se ven como que muy pálidas y otras porciones que se ven como que más teñidas, ¿verdad? ¿Sí lo ves? Las que estoy marcando en negro se ven como que más teñidas y las que estoy marcando en rojo se ven como que más pálidas. Esta es la diferencia entre porciones conductoras y porciones secretoras. La porción conductora, yo siempre tengo una mnemotecnia, conductora se ve más color, ¿sí? Conductora de color. La que se vea más teñida, esa va a ser la porción conductora. Y la porción secretora se va a ver casi siempre pálida. ¿Ok? Esta glándula produce sudor, tiene la función de regular la temperatura corporal, ¿ok? Mediante el sudor. ¿Ok? También secreta sustancias como urea, amonio, ¿ok? Entonces, por si te lo preguntan en tu examen. Muy bien. Ahora, de la glándula sebácea, ¿qué tenemos que conocer de la glándula sebácea? La glándula sebácea es una glándula que se le considera acinosa ramificada o acinar simple ramificada a algunos autores. Acinar simple ramificada. Si bien su porción conductora no parece estar ramificada como tal, la porción secretora sí lo está. Ve, tiene una bolita, dos bolitas, tres bolitas. Entonces, por eso muchos autores le denominan una glándula acinar simple ramificada. O sea, acinar simple porque su porción conductora no está ramificada. Y luego, ramificada porque su porción secretora sí está ramificada. Entonces, está medio complejo esta nomenclatura, pero yo te aconsejo que te la aprendas así tal cual, acinar simple ramificada. Y que sepas que lo que está ramificada en esta glándula es, pero su porción secretora, no su porción conductora. Para eso te pongo este cuadrito de aquí, ¿ok?
Este cuadrito de aquí me voy a quitar un momento para que lo puedas analizar bien. Su porción conductora no está ramificada, por eso se llama acinar simple. Y luego, acinar simple ramificada, porque su porción secretora sí lo está. Entonces, mi consejo es que simplemente te aprendas el nombre. Acinar simple ramificada. Ahora, ¿cómo lo vamos a ver? De la siguiente manera. Esto que estoy dibujando aquí en negro, ¿ok? Es el tubito. Esto de aquí es el tubito, es el conducto, ¿ok? Este conducto está dando a dos porciones. Esto que te estoy dibujando en rojo es un acino, y esto que te estoy dibujando acá es otro acino. ¿Sí lo ves? Entonces, un acino, dos acinos. En este caso, el tubito está desembocando a dos acinos. El tubito no está ramificado, por eso se le llama una glándula simple, porque el tubito está simple, pero como su porción secretora está ramificada, se le llama ramificada, acinar simple ramificada, ¿ok? Es una glándula sebácea de la piel, ¿ok? Está en la piel fina, o sea, en palmas y plantas no hay este tipo de glándula, en todos los demás lugares del cuerpo sí. Ahora, esta glándula tiene algo en particular. En la porción basal de sus acinos, va a tener células en constante replicación celular. ¿Sí? Están haciendo mucha mitosis. Estas células van a ir migrando hacia la superficie y van a ir entrando en un proceso que se llama muerte celular programada. ¿Ok? O sea, apoptosis. Estas células se van a suicidar, van a ir perdiendo el núcleo. Quiero que lo veas, como aquí todavía están vivas, pero van a ir perdiendo el núcleo hasta que explotan, ¿sí? Se suicidan, gritan Allahu Akbar, se suicidan y se convierten en el producto de secreción. ¿Cómo se llama este mecanismo? Cuando la célula se suicida para convertirse en el producto de secreción, se le llama mecanismo holócrino. Entonces, si te preguntan en el examen, ¿qué tipo de células encuentro aquí en la parte basal? La respuesta va a ser células en constante mitosis. Pero si yo te pregunto, ¿qué tipo de células encuentro acá en la parte de arriba? La respuesta es células apoptóticas que se están muriendo para convertirse en el producto de secreción. ¿Y cuál es el producto de secreción de una glándula sebácea? Sebo, que son grasas, un producto hidrofóbico, ¿ok? Sebo, que no se te olvide por favor esto. Esta glándula se ve relacionada, se ve implicada con el acné, ¿ok? Por lo que te lo pueden preguntar también en tus casos clínicos, ¿ok? El acné, que no se te olvide por favor a la hora del examen, ¿sí? Muy bien, aquí estaría una imagencita, nada más para que la compruebes, la porción secretora y la porción conductora, ¿ok? Muy bien, espero te haya servido este video de glándulas. La verdad es que si te echaste este video completito con esto es suficiente para que tú saques todas las preguntas bien de glándulas, ¿ok? Entonces, cualquier duda que tengas, cualquier comentario, ya sabes que estamos a tu disposición en el grupo de WhatsApp exclusivo para los alumnos de asesorías salinas, ¿ok? Y no se te olvide también ingresar al grupo de Telegram y checar todo el material complementario que te vamos a estar proporcionando para que se arme ese 90 o más en el examen, ¿ok? Están muy bien preparados. Les vamos a dar también muchos tips para su examen. Les vamos también a dar por ahí un taller especial exclusivo para los alumnos de asesorías salinas para que sepan cómo contestar el examen, ¿sí? Hay varios truquitos, hay varias trampitas que te vamos a dar para que tú optimices tu tiempo a la hora de contestar, ¿ok? Te vamos a también dar ahí por ahí unas clasecitas de cómo se contestan los exámenes en medicina, ¿ok? Cuáles son las trampas, cuáles son los distractores, cómo optimizar tu tiempo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, cualquier duda, estamos a su disposición en las diferentes redes sociales, ¿ok? Mucho éxito y les va a ir con ganas. Nos vemos en segundo parcial para seguir levantando promedio, ¿ok? Acuérdense, 90 más. Muy bien.